En mi casa, después de aquello, después de la guerra, no se habló de nada. Era un pavor hablar de guerras, hablar de todo. Era un silencio que terrible. Bueno, y hablar euskera, nada, como que era un miedo tremendo, que te dijeran que eras vasca. Era horrible, no podías decir nada. Así que claro, no me extraña a mí que me cambiaran de nombre, ya sabes que me pusieron, que me cambiaron a Purificación. No me decían, no me podían decir Garbiñe. No, hasta hace poco, enséñale la cartilla de esto, enséñale, sí, ahí la tengo. La cartilla, ¿dónde está? ¿Me coges tú la cartilla? Enséñale la cartilla, no. Ahí tengo, saca el cajón si quieres. O sea, que te cambiaron. ¿Y cómo fue eso? Claro, tú llegaste... no lo sé, a mí no me podían llamar mi nombre. Ahí tengo la cartilla de... Ay, mira los borrones que tengo yo. Mira. Mira los borrones que tengo yo aquí para cambiar mi nombre. Ahí tengo todo. De Purificación ya sabes que pues se podía cambiar. Sí. Y luego a mis hijos también. Y mi marido, que era un miedoso. Ahora los hijos se van a tener que decir que no son hijos de Purificación. Vas a armar un lío. Anda ya, tío, que fui a Durango y fui al registro civil. Ahí lo hice todo yo. Ahí está todo. Ahí, me pusieron Purificación.